Morales, una vez más aquí en este programa en el que tratamos de tocar todos los temas de todo el país. Esta noche en especial con nosotros Eduardo Menem. Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Julieta? Pero qué gusto. Igualmente para mí. Gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, es su casa también. Muchas gracias. Vi muchas fotos familiares, Sí, una sí. familia muy grande. Sí, ya con los nietos. Con nietos. Tenemos 7 nietos. Increíble, Sí. ¿cómo pasa el tiempo? 54 años de casado. Tremendo, sí, estuve charlando con Sí. Susana, que sé que hoy tienen una comida Sí. familiar Sí. estupenda. Eduardo, en este nuevo gobierno que se planteó con la llegada de Milei al poder, se reivindicó muchísimo, digamos, la presencia de la gestión de Carlos Menem. Y vos tuviste un rol protagónico durante el gobierno del presidente Menem. No solo fuiste senador o vicepresidente, sino también estuviste como presidente de la Convención Constituyente del 94, de la cual ya cumplimos ahora 30 años de vigencia. Está cumpliendo el aniversario de su aprobación por unanimidad el 22 de este mes de agosto y la jura el 24 de agosto en el Palacio San José, que era la residencia de Urquiza, en Concepción del Uruguay. Increíble, ya pasó tanto tiempo. ¿Qué reivindicás vos de la Constitución del 94? ¿Cuáles te parece que fueron los puntos clave en lo que vos viste que se fue desempeñando la política del país y que se fue afianzando a través de esta nueva Constitución que votaron? Bueno, la reforma constitucional de 1994, primero tengo que recordar que fue la más legítima y democrática de todas las reformas que se hicieron, y aún de algunas de las anteriores, que bueno, no tuvieron, digamos, la publicidad ni la organicidad, ni tampoco la concurrencia de tantos convencionales. La reforma del 94, la convención estuvo integrada por 305 convencionales, que eran la cantidad de diputados y senadores, el mismo número que mandan las provincias y la capital al Senado y a la Cámara de Diputados. Y fue, digo yo, la más legítima porque se siguieron con todos los pasos que hay que seguir para que sea totalmente legal. La ley declarando la necesidad de la reforma se sancionó en ambas cámaras por los 2/3 del total de miembros de cada cámara. La reforma de 1949 del peronismo fue impugnada por esa razón, porque se había sido sancionada por los 2/3 de los miembros presentes. En cambio, la interpretación es que tiene que ser del total de cada cámara. Por eso fue impugnada, pero de todos modos no fue dejada sin efecto por eso, sino por un bando militar del gobierno que se hizo cargo del país en 1955, la llamada Revolución Libertadora. Y además fue democrática porque fueron elegidos los convencionales en elecciones populares, totalmente transparentes, limpias, sin ningún tipo de impugnación. Y en la convención, cuando ya nos reunimos los convencionales, se formaron 19 bloques políticos, con lo cual estaba representado todo el espectro político del país. Y todos tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus opiniones, las deliberaciones, de discutir. Había algunos partidos representados por sus convencionales que estaban en contra de la reforma y otras en contra de algunos aspectos de la reforma. Pero dando muestras de un clima democrático con el que funcionó la convención, todos los que estaban en contra aceptaron las reglas de la mayoría y fue aprobada por unanimidad. Todos votaron el texto acordado entre los convencionales mayoritarios.
Qué importante, ¿no? Cómo legitima Claro. El hecho de que Un esta caso único de que sí, sea votada por unanimidad, aún con todos los antecedentes que hubo de ataques. Tuvimos la prensa atacó mucho a la convención, sobre todo algunos diarios como La Nación, hablaron hicieron cualquier tipo de crítica, ¿no? Ninguna fundada en hechos ciertos. claro. Y sobre todo se acusaba al peronismo de que iba a querer imponer de vuelta la reforma del 49, o que se iba a aprobar la reelección y después que se iba a levantar la convención. Bueno, nada de eso ocurrió. Te tocó presidir esta convención constituyente con convencionales que eran autoridades máximas en sus provincias, estaban todos los gobernadores. Había 10 gobernadores, había un expresidente de la Nación, el doctor Dualde. No, perdón, Alfonsín. en esa época no era. Fue después. El doctor Alfonsín. Sí, Alfonsín. Y después había abogados, que eran la mayoría, 149 abogados creo, pero después había empresarios, economistas, médicos, directores de cine, había un director de cine que era Claro, Pino Solana, también. amas de casa, o sea que había una masa crítica que representaba socialmente al país. Claro. Por eso también tuvo el rasgo de la democracia, ¿no? Claro, exactamente. Realmente estuvieron representadas todas las minorías, Así. ¿no? A partir de la Convención del 94 entra en vigencia, digamos, el espacio que se crea para la ciudad de Buenos Aires. Sí, se le da, porque uno de los aspectos que se tuvo en cuenta es establecer la autonomía de las provincias y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que pasó a tener un jefe de gobierno elegido por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Es de recordar que antes lo elegía el presidente de la Nación a dedo. Exactamente, sí. Hasta que, bueno, después de la reforma, el primer jefe de gobierno que se eligió fue el doctor Fernando Larrúa. Exactamente. Que había sido opositor a la reforma. Y ahí en las elecciones intermedias, digamos, legislativas, ganó Herman González, ganó el peronismo, como nunca, ¿no? Porque fue el la peronismo única le costaba ganar. La única vez, por lo menos que yo tenga memoria, que el peronismo ganó una elección en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Herman González y Patricia Bullrich. Sí, Herman González era el candidato que llevamos nosotros. Exactamente. La verdad que fue una excelente elección y, como vos decís, única vez que ganó el peronismo en la ciudad. Claro, eso demuestra que la gente en general estaba de acuerdo con las acciones de gobierno del presidente Menem, porque ganamos todas las elecciones, desde el 89, el 91 las legislativas, el 93 legislativas, el 94 ganamos la elección de la convención, tuvimos la mayor cantidad de convencionales, el 95 fue reelecto el presidente Menem. Así que eso demuestra que el gobierno recibía la aceptación del pueblo en general. Claro, sí, generalmente las legislativas son donde uno se va como midiendo el humor de la gente, claro. Y en este caso siempre fue positivo la medición. Así que Carlos Menem tuvo la posibilidad de gobernar con mayoría también. Sí, una vez que él asumió, cuando él asumió todavía no tenía la mayoría, porque como adelantó la entrega del poder a Alfonsín, todavía no pudieron asumir los diputados que habían sido elegidos con Carlos. Claro. Asumieron recién en diciembre. Ahí ya pasamos a equiparar un poco a los radicales que tenían mayoría antes. Haciendo un paralelismo entre el gobierno de Carlos Menem, que tuvo una estabilidad no solo económica, sino jurídica también, ¿qué avisorás del gobierno de Milei, en el que obviamente está bastante claro que parte del equipo de él está basado también en gente del menemismo, ¿no? Sí, son situaciones distintas que las que atravesó el presidente Menem.
Milei viene de fuera de la política, puso en sus expresiones antes de la elección algunas de tipo revolucionario, los cambios que quería hacer, inspirándose en algunas cosas en la plataforma electoral de Menem Dualde del año 89, ¿no? En materia de privatizaciones, de reducción de gastos, ¿no? Porque el país venía muy mal con el kirchnerismo, los gobiernos kirchneristas destruyeron el país, no se conformaron con destruir al peronismo, al cual lo colonizaron, sino además destruyeron el país, ¿no? Porque hicieron uso y abuso del poder. Ellos usaron al peronismo y después cultivaron el poder, por el poder mismo. Por eso ellos tenían un plan a largo plazo, por eso puso primero a Néstor Kirchner, bueno, lo eligieron, fue después la mujer, después iba a ser nuevamente elegido él, claro. Bueno, con la muerte de él se cortó eso y bueno, fue elegida Cristina Kirchner, que hizo un pésimo gobierno, pese al relato, pero fue un gobierno mentiroso, un gobierno que llegó al extremo de falsear los datos del INDEC, que era una institución prestigiosa, reconocida, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, por la seriedad de los datos. Lo intervinieron con Moreno y falsearon los datos, y no fue una jugada inocente, sino que además trajeron como consecuencia que ahora tenemos que afrontar juicios de bonistas que ataban los bonos a los resultados del crecimiento, ¿no?, del país. Y ellos hicieron esa maniobra. La señora de Kirchner hablaba que teníamos menos pobres que en Alemania, y vea cómo terminaron, ¿no? Entregando el país con más de un 40% de pobreza. No, vos sabés que yo soy salteña, en Salta las mediciones dieron un 60% de indigencia y un 21% de clase pobre, con lo cual estamos hablando de un 81%, 82% de clase pobre, ¿no? Ese fue el resultado del kirchnerismo. Ellos se ve que les gustaban mucho los pobres porque los multiplicaron. Cada vez hacían una fábrica de pobres y luego, a través de los planes sociales, los tenían como rehenes. Ese era el propósito. Entonces hasta funcionarios de gobierno, como Pérsico, tenían su organización y se quedaban con la mitad de lo que derivaban para los planes sociales, ¿no? Y así movilizaban a la gente, pero era realmente vergonzoso lo que hicieron con el manejo de los planes sociales, ¿no? ¿Qué le faltó al peronismo que de alguna manera dejó avanzar tanto al kirchnerismo? ¿Qué crítica hacia adentro? No, yo creo que le faltó, después que terminó su mandato Carlos Menem, el partido prácticamente se quedó sin líderes, ¿no? O sea, no había líderes que pudieran contener al kirchnerismo, que se fue apoderando poco a poco con el manejo de la caja y con las sanciones que imponían a que no sigan la corriente kirchnerista, ¿no? Los gobernadores los dejaban sin dinero, sin recursos, bueno, de todo lo que se sabe que hicieron en materia política, ¿no? Entonces le hicieron un grave daño al peronismo. Mucha gente del espacio político reivindica que con Menem se podía hacer política y con Cristina Kirchner no se podía leer ni el diario, haciendo algún nombramiento hacia el diario Clarín, que ellos le tenían tanta bronca. ¿Vos pensás que el gobierno del doctor Menem tenía más bien un liderazgo fuerte y no de caja?
No, tenía un liderazgo por su carisma, por su lucha, por sus convicciones peronistas, reconocidas por todos. O sea que era un liderazgo realmente, como decía Perón, de los líderes. Algunos nacen y les ponen el óleo de Samuel, que era el que le pusieron a David para convertirse en jefe, ¿no? Y además pues, se fue haciendo líder con sus luchas, desde La Rioja, una provincia chica, que bueno, en su momento culminante tuvo que enfrentarse por la candidatura presidencial con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero. Bueno, claramente cuando uno recorre el país, no hay persona que no haya dicho que se haya encontrado con Menem en algún momento, ¿no? Desde, no sé, te digo, desde hasta un hombre que trabaja en un taller mecánico, hasta gente de las casas, de las distintas casas de gobierno en distintas provincias, han tenido algún contacto con Menem, este líder tan importante. El senador Constanzo por Río Negro cuenta que contaba, bueno, ya falleció, que él lo invitó a Carlos para hacer una gira política por una candidatura por el sur de Río Negro, y fueron visitando distintos pueblos, y en cada pueblo hacían una parada, un acto, hasta llegar al pueblo final, al recorrido final, donde había un gran acto. Y cuenta la siguiente anécdota: cuando tenían que pasar un cruce de vías, un paso a nivel, el tren que iba, digamos, transitando por esa vía se paró en el paso a nivel, ¿no? Y no podían pasar. Y del tren se bajaron dos muchachos corriendo, que eran el maquinista y el ayudante, para decir: Carlitos, te vimos desde el tren, te vimos y nos bajamos para darte un abrazo. Y cortaron el paso a nivel, ¿no? Qué bárbaro, sí, esas anécdotas. Sí. Bueno, eso fue ser un líder. ¿Qué ves vos en Milei? ¿Ves alguna condición de liderazgo? Sobre todo la gente joven, dice él que está, mucho. Él está formando su liderazgo, ¿no? Primero con sus ideas así, digamos, distintas de la política, porque él viene de fuera de la política. Yo creo que está formando un liderazgo. Va a depender de cómo le vaya en el gobierno, ¿no? Si le va bien, va a ser un verdadero líder, porque para eso se necesita tener éxito. Éxito y templanza. Templanza y soportar. En este momento estamos atravesando una situación muy fea por todas las lacras que dejó el kirchnerismo, ¿no? En tema social, en tema económico, gremial, en el tema de educación. No puede ser que los chicos dejen de tener clases porque el gremio CETERA, por ejemplo, se lo impide. Claro. ¿No? Sí, y que los pasajeros se queden en tierra porque uno de los 7 gremios que hay en aerolíneas, 7 gremios tiene, el de los pilotos, deciden no volar, ¿no? Hacer una asamblea ahí en el mismo aeropuerto, en los aeropuertos, y no volar ese día, que causa un tremendo daño a la gente, porque Exacto. Hay gente que viaja para hacer combinaciones con otros vuelos, con reservas de hoteles, gente del exterior que viene a visitar nuestro país, se llevan una pésima impresión, ¿no? Está ahora Martín Menem. ¿Cómo lo ves? Bueno, Martín también, Martín viene de fuera de la política. Él nunca había hecho política. Sí, él me acompañaba a mí en sesión del Senado, o en mis labores en el Senado iba a verme, o lo acompañaba a su tío Carlos, el presidente, inclusive viajó con él alguna vez, ¿no?, a visitar a los Clinton en Estados Unidos. Y bueno, de pronto dijo: yo tengo que trabajar no puede seguir el país en esta decadencia de los Kirchner. Entonces decidió dedicarse en La Rioja, de su lugar de nacimiento, y bueno, hizo la campaña a pulmón, y mucha gente no lo conocía porque hacía mucho tiempo que él había venido acá a Buenos Aires. Buenos Aires, claro. Que lo traje yo cuando vine al Senado.
los primeros años viajaba todos los fines de semana a La Rioja, pero después tuve que traer la familia para acá. Y bueno, no lo conocía mucha gente, entonces él iba a pie por las calles en la ciudad y después en el interior, diciendo: yo soy Martín Menem, acá están mis propuestas, quiero ser diputado. Él y Lule trabajaban juntos. Y Lule está ahora, es una de las manos derechas, ¿no? Lule es un sobrino mío, sí. Hijo de un primo hermano mío, Mohamed, que falleció hace poco. Y hizo la campaña con Lule, ¿no? Él ya tenía su experiencia de campañas con Carlos. La importancia de que Lule esté acompañando este gobierno desde el punto de vista del conocimiento que tiene de todo el interior, ¿no? Eso ayuda mucho. La cintura política que vino aprendiendo con vos en el Senado. Y él estuvo al lado mío, todo el tiempo que estuvo en el Senado estuvo al lado mío. Claro. Entonces él aprendió mucho. Conoció a mucha gente, imagínense, más de 20 años recibiendo gente en el Senado, visitando provincias, él conoce mucho y eso le facilita ahora su función en la Secretaría General de la Presidencia. Te hago la última pregunta porque me parece que esta no puedo no hacértela, es realmente sobre la economía del país. ¿Vos cómo ves a partir de la ley base? ¿Pensás que cuánto tiempo vamos a tener para tener los primeros signos? Ya sabemos que estamos un poquito más estables, que ha bajado la inflación, pero para que la gente pueda dejar de debatirse entre pagar los servicios y mandar al chico al colegio o comprar en el súper. Como te dije antes, una situación difícil que dejó el gobierno de Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? Dejaron muchas situaciones realmente que dan pena en materia económica, social. Ellos creían que con los planes sociales lo iban a remediar y cada vez alcanzaba menos por la inflación. Claro. Entonces, Milei encaró primero por la macro, para ver cómo puede hacer para bajar la inflación. Hizo algunas desregulaciones con el decreto, con la ley de bases. Y bueno, hay que esperar los resultados, hay que tener paciencia, esto no se arregla de un día para otro. Carlos, cuando asume en el 89, en 1989, con una hiperinflación de casi el 5000%. Yo me acuerdo que se iba al súper y sacabas de la góndola y cuando llegabas a la caja costaba otra cosa. Sí, tenía otro precio, sí. Y tuvimos también tiempo tuvimos que pasar por algunos momentos difíciles, porque tuvimos picos de hiperinflación por la inercia inflacionaria que venía de antes, ¿no? En el 90 tuvimos algunos picos de inflación, pero después con la reforma del Estado y la convertibilidad pudimos lograr la estabilidad al punto tal que no variaban los precios de un mes a otro. Al eliminar el flagelo de la inflación, había mayor previsibilidad en la gente, sabía que lo que costaba hoy un precio, la semana que viene, el mes que viene, prácticamente no variaba, y así pudimos lograr la estabilidad hasta que terminó el mandato, ¿no? Pese a que atravesamos por varias crisis mundiales, como el tequila de México, que nos causó daños, o como la devaluación de Brasil, el último, allá por el 98, 99, la crisis de los países, la crisis de Asia, la crisis de Rusia. El caballo con Menem, que fue el caballo con De la Rúa, claro, ¿no? Claro. Y ahí vos te das cuenta cómo influye la presidencia y el liderazgo. Lo que pasa es que con el presidente Menem había mucha seguridad jurídica. Claro, e institucional. Y acá, hasta que no haya seguridad jurídica, no va a haber inversiones. Y el secreto para poder emerger de esta situación son las inversiones, porque no hay mucho ahorro local
Y para hacer inversiones tiene que haber seguridad, porque por ejemplo el kirchnerismo, además del cepo, que no es fácil sacárselo de arriba, además de eso no permitían la repatriación de las ganancias. Las empresas no vienen a hacer, no vienen a hacer filantropía, vienen a ganar dinero, no les permitían, digamos, repatriar las ganancias. Y bueno, con todas las trabas que se ponían, y bueno, en todos los casos se conocen de irregularidades, no era un buen clima para atraer a las empresas. Es indiscutible que obviamente los planes sociales son el termómetro de un mal gobierno. ¿Por qué digo yo? Porque no logran conformar una economía sana, como vos decías, una economía de inversiones, que permitan que realmente el privado sea el que dé trabajo y no sea el Estado a través de los planes. Por supuesto. Por eso digo, yo le doy una extraordinaria importancia a las inversiones extranjeras sobre todo, porque nos quedamos sin capital. Así es. Nos quedamos sin capital. El propio Kirchner, cuando asume el gobierno, hace una epopeya de que le paga 10.000 millones de dólares la deuda con el Fondo Monetario, que estaba al 4% o 4,5% de interés para Argentina, para el fondo que le pagaba Argentina. Bueno, pagó esos 10.000 y se empezó a endeudar con bonos en sociedad con Chávez, que eran bonos que nos costaban el 15%. O sea, esa epopeya tenía un fin especulativo, que no era favorable para el país, precisamente, ¿no? Así es. Hemos recorrido toda esta entrevista, la verdad que ha sido un placer tenerte en mi programa. Te agradezco muchísimo que nos hayas recibido y bueno, por supuesto, quedó mucho por conversar, así que seguramente te voy a robar en otra oportunidad. Quedó mucho para hablar de todos estos temas y toda la situación del país de los últimos años. Dice que ahora te vas a Santa Fe. Sí, para la conmemoración del 30 aniversario en una de las ciudades donde se hizo la reforma, ¿no? En la Universidad del Litoral, en el Paraninfo, donde tenían lugar las deliberaciones plenarias, y donde estaban las autoridades. Después se compartía con Entre Ríos, que ahí se hizo en Paraná. La inauguración, después la clausura y el juramento de la nueva Constitución. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a vos, Julieta, y estoy a disposición para cualquier otro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar ahí y por supuesto nos vemos el próximo sábado en Opiniones. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Viejo Vizcacha es una edición limitada que surge a partir de 2 suelos de extrema altura ubicados en el Alto Valle Calchaquí. Criado 12 meses en barricas de roble francés, es un vino de un perfil más floral y toques especiados muy típicos. En boca es potente, intenso, buena textura y final largo.